Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Nos encontramos de nuevo en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en el misterio de su palabra, para que esta palabra arda en nuestro corazón y lo encienda con el fuego del Espíritu Santo. Quiero presentarte ahora una lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En esta lectura, un solo mandamiento sintetiza toda la ley y presenta justamente la ley de Dios en cuanto ha sido puesta en palabra escrita, en letra escrita: amarás a tu Dios. Fíjate que acá está todo el misterio. Amarás a tu Dios. Obviamente que esto significa también amar al hombre hasta el infinito. Es el mandamiento que inculca el predicador de esta lectura. Y sabe que en esto está la vida, que en esto está la felicidad, que en esto está el bienestar verdadero en todo el mundo, que en esto está la salvación. Dios no solo nos manda a amar, nos permite amar en realidad. Y quiere hacerlo presente en todo momento, en toda situación de la existencia. Por eso en los ídolos no hay salvación, y adorar a los ídolos es perdición. Solo viviendo en el amor de Dios, solo viviendo sumergido en el Espíritu Santo, encontramos verdaderamente el amor. Escucha cómo lo dice el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 2 al 6. Moisés habló al pueblo diciendo: Este es el mandamiento, y estos son los preceptos y las leyes que el Señor, su Dios, ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión, a fin de que temas al Señor, tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso, escucha, Israel, empeñate en cumplirlos. Así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que emana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Para los sabios de Israel, no existe una sabiduría mayor que el cumplimiento de la ley de Dios. Justamente porque en cumplir la ley de Dios consiste saber vivir. Y así entonces es como se alcanza la salvación definitiva, la salvación de la propia vida. Y por otra parte, el principio de esta sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor de Dios, el temor del Señor. Por eso el predicador del libro del Deuteronomio comienza inculcando a todo el pueblo este temor santo, justamente para que guarde los preceptos del Señor y para que guardando los preceptos del Señor tenga una vida larga, tenga una vida plena. Fíjate cómo el temor
se hace una obediencia religiosa. Y entonces el temor vuelto obediencia es importante que se entienda como consecuencia mucho más como el temor de un hijo, como piedad. No es un temor servil, no es yo obedezco a Dios porque tengo miedo que me castigue, no, sino que casi diciendo temo ofenderlo, temo no amarlo lo suficiente, temo no responder contemplando todo lo que le ha hecho por mí, su grandeza, temo faltarle el respeto, no responderle, ofenderlo, no ser demasiado buen hijo para él. Acá es donde está la conexión del temor con el amor. La conexión con ese primer mandamiento que es el amor a Dios con todas las fuerzas y con toda el alma. Te pido, Señor, que me permitas amarte con todas mis fuerzas y con toda mi alma. El sujeto de este temor, de esta obediencia, no es solamente la comunidad o el pueblo de Israel. Es también cada uno de sus miembros, cada una de las generaciones. Aunque la palabra se dirige al pueblo, y en primer lugar el interlocutor de Dios es su propio pueblo, queda claro que el pueblo no escucha nada si no la escuchan los hombres que lo integran. No existe el pueblo, existen las personas concretas. Por lo tanto, el Señor se está dirigiendo a estas personas, en el fondo a ti y a mí. Para un pueblo de nómadas, de pastores que venían del desierto, esas tierras de Canaán debieron ser un paraíso, un paraíso. Esas tierras de Canaán eran el símbolo de todo lo que podían desear, de todo lo que podían imaginar. La posesión pacífica de estas tierras tan amadas en adelante va a depender de la fidelidad de Israel en el cumplimiento de todo lo que le fue mandado por el Señor. Esta es la condición, porque esas tierras son un regalo de Dios. La palabra inicial en el versículo 4, o sea la palabra Shema, escucha, le dio el nombre a una de las oraciones más importantes, más arraigadas en la tradición judía, conocida como la oración de la tarde. Y esta oración consistía en la recitación de los versículos 4 al 9 del Deuteronomio, esto que te estoy señalando. Y después se le añadía Deuteronomio 11, 13, 21 y Números 15, 37, 41. En los tiempos de Jesús, el Shema, que recitaban cada día obligatoriamente los judíos, se rezaba también diariamente 2 veces en las sinagogas y en el templo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Jesús responde al letrado que le pregunta por el mandamiento primero, Él lo hace citando el principio de esta oración. Le recuerda algo que todos conocían muy bien. No le está diciendo algo desconocido para ellos. En todo su contexto, estas palabras no son propiamente la promulgación de un mandamiento aislado, aunque sea el primero, el fundamental. Son una exhortación, son una advertencia a Israel para que cumpla todos los mandatos y todos los preceptos. Por eso comienzan recordando el motivo, la razón última de la fidelidad que se está exigiendo acá. Porque Israel no tiene otro Señor que Dios. Y Dios hay solamente uno. En consecuencia, Israel debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y esto implica el cumplimiento de todos los mandamientos y de todos los preceptos. El establecimiento de la alianza para Israel fue una gracia de Dios. Una gracia que provocó muchas respuestas religiosas, no solamente la del temor. Y entre todas, ninguna fue tan perfecta como la respuesta del amor. De un amor total, de un amor único.
como es el amor que un hijo le debe a su único padre. No te olvides que la respuesta religiosa del amor al único Dios supone la experiencia de Israel de haber sido amado por Dios de una forma única, de una forma singular. Lo que es verdaderamente nuevo en este texto no es el mandamiento del amor a Dios, es el modo como este mandamiento se propone. Se lo propone como un deber fundamental, se lo propone como el resumen, el compendio de todos los deberes religiosos. Es la razón, es el motivo último de todos los mandatos y de todos los preceptos. Por eso es tan importante interiorizar este mandamiento, grabarlo en lo profundo del corazón, en lo profundo de la mente, con muchos medios que ayudaban a conservar estas palabras en la memoria, grabadas en el corazón, porque en realidad estas palabras tienen que estar grabadas en el corazón. No te olvides de Yahvé cuando hayas comido. La civilización moderna entró en este olvido. Hoy el hombre se siente dueño de la ciencia, de la técnica, del mundo. Se conforma con dominar el universo, pero se pierde a sí mismo. Graba en tu corazón este deber del amor, porque ahí está el camino de tu felicidad. Te invito a que medites en todo esto, escuchando este canto magnífico de Ingrid Rosario, El poder de tu amor. Pedile a Dios que el poder de su amor tome totalmente el control de tu vida. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame,
poder de tu amor. Te invito a que expreses tu amor al Señor con este Salmo 17, con esta antífona que dice: yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Señor, mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Mi Dios, la roca en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza, y que dé salvo de mis enemigos. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea el Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias a su Rey, y trata con fidelidad a su ungido. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Podemos hacer una primera lectura de este salmo con el pueblo de Israel. Esta acción de gracias de un rey de Israel. El país estaba en extremo peligro. Los enemigos amenazaban. Aparecía la muerte. Dice el Salmo: los lazos mortales me rodeaban. El pueblo de Israel quizás iba a desaparecer. Y el rey, acá se habla de David, se puso al frente de sus ejércitos y logró la victoria. Y ahora, celebrando esa victoria, sube al templo para ofrecer un sacrificio de acción de gracias. Sube al templo para cumplir un voto que él había hecho en el momento del peligro. Está rodeado de toda la muchedumbre, está rodeado de los pobres, de estos anahuim citados en el Salmo, y llega ante el altar y empieza a cantar su acción de gracias. Y acá aparece la puesta en escena, todo el revestimiento de este Salmo. Estos detalles concretos que tienen un significado tan profundo como una forma de parábolas. ¿Y qué es lo fundamental? Es la acción de gracias por la liberación, por la alianza, por toda la historia de Israel. Este salmo fue compuesto con toda seguridad después del exilio. Por lo tanto, es una época en que ya no había reyes. Y más admirable aún, en una época en que Israel, lejos de ser vencedor, está ocupado, está oprimido por los invasores. Entonces yo me pregunto, ¿se trata de una fábula? No. Justamente porque mediante esta parábola, este midrash del David vencedor, se nos expresa otra cosa. Los judíos celebraban no tal o cual victoria histórica. Están celebrando la victoria al final de los tiempos, la victoria definitiva. Esa victoria final de Dios por su Mesías, ese rey que tiene que venir, ese rey futuro que va a establecer el reino de Dios. Están hablando de Jesús. El salmista no conoció anticipadamente a Jesús, no conoció su muerte, no conoció su resurrección, pero era a Él a quien esperaba, y lo hacía recitando este salmo. Nosotros los cristianos somos fieles a este pensamiento profundo del salmista, porque de hecho este salmo recapitula todos los beneficios de Dios en favor de su pueblo. Lo hace en la figura de David, el vencedor, que celebra la victoria de la humanidad del mañana
contra el mal, justamente mediante la ayuda del enviado de Dios. Hay una segunda lectura que hacemos de este salmo y es con Jesús. Te amo, Señor, mi fuerza, mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, mi escudo, mi armadura, mi ciudadela. Qué palabras ardientes de amor. Qué letanía amorosa de nombres que se dan cuando se ama. No suavices la fuerza de estos posesivos tan admirables. Mi roca, mi escudo. Todo el poder de Dios puesto al servicio de los pequeños, de los pobres. Tú salvas el pueblo de los humildes, humillas los ojos altivos. Casi que parece escucharse anticipadamente el Magnificat de la Virgen María. Baja de sus tronos a los poderosos y exalta a los humildes. Y las palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres. El reino de los cielos es de ustedes. Bendito seas, oh Padre, que has ocultado estas cosas a los ricos y a los sabios, y se las revelaste a los pequeños. Y fíjate que aparece también todo ese discurso escatológico de Marcos 13:24. Jesús que vuelve a usar este lenguaje lírico propio de esta conmoción cósmica, ¿no? El sol se oscurecerá, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos se tambalearán. Y el salmista dice, la tierra titubea, tiembla, el trueno, granizo, centellas de fuego. Los semitas pensaban que todos los fenómenos que sucedían en el cielo eran un dominio reservado a Dios. Los relámpagos, las nubes, los huracanes. También en nuestros días el hombre todavía no ha dominado muchos de estos fenómenos fantásticos. El rayo, el volcán, las mareas, las inundaciones, eso que lo destruye todo, las sequías dramáticas. Fíjate que tanto el salmista como Jesús nos dicen que Dios pone en acción todos estos poderes, pero para salvar, para liberar a su pueblo. Y por eso evoca la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo, la tormenta del Sinaí, pero sobre todo esto es anuncio del fin de los tiempos, la alianza de Dios con su pueblo, ese Sinaí en el que Dios entregó su ley, su pacto de alianza. Por eso el Salmo asume también este lenguaje hablando de la ley de Dios como un don maravilloso, como un medio de comunión universal, un camino que hay que transitar. Lo dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Qué importante es que vuelvas a saborear algunas frases de estos salmos. Te amo, Señor, mi fortaleza, liberador. En mi angustia llamé, grité, Él escuchó mi voz. Tú salvas al pueblo de los humildes y abates los ojos altivos. Te alabaré entre los pueblos, Señor, celebraré tu nombre. Cuántos pensamientos extraños a nuestra cultura y que a primera vista nos desconciertan. Esto de que una humareda sale de sus narices o de su boca un fuego abrasador, un querubín que hace su cabalgadura, que lanza flechas en todo sentido, que lanza rayos. Esto de perseguir a los enemigos que caen a tus pies. La vida es un gran combate. Y lo importante es saber que Dios es nuestro aliado en este combate. Dijimos que los judíos cantaban este salmo pensando en los combates del final de los tiempos, del descendiente de David que tenía que venir, el Mesías. Por eso, la palabra extranjeros en hebreo significa los falsos dioses. No traicionamos el texto cuando detrás de estas palabras enemigos, agresores, ponemos todas las potencias del mal.
¿Quién no está oprimido por la enfermedad, el pecado, la muerte, o la perversidad o el egoísmo? ¿Cuántas limitaciones, injusticias personales, colectivas? No dudes un momento en recitar este salmo. Persigo mis enemigos, en retirada, extermino a mis rivales, se rinden. Pensá en todo aquello que te mata, en todos esos pecados que no podés vencer. Y el Señor te da la fuerza para luchar y para que se rindan ante ti, esas pasiones desordenadas que no podés combatir. No te contentes con exclamar esta oración en el fondo del corazón. Combatí con Jesús hasta el día en que no habrá más lágrimas, ni duelo, ni sufrimiento, ni pecado. Y repetile: te amo, Señor, mi fortaleza. Sí, te amo, Señor. Sé tú mi única fortaleza. Y hacelo con este canto, este tema musical de Roberto Ramírez, Incomparable Amor. Al darme cuenta que en la cruz vertió su sangre, gran sacrificio hizo el Señor por ti, por mí. Prefirió morir ahí a vivir sin mí. Cuán gran amor de mi Señor. Al darme cuenta que Jesús no estaba muerto, dio la victoria cuando Él resucitó. Qué gran prueba de amor la que dio el Señor. Oh, mi Cristo, te amo, mi Señor. Cuán gran amor hay en tu corazón. Cuán gran amor da sin condición. Quisiera yo sentir lo que tuviste de mí para entender tu amor. Al darme cuenta que Jesús no estaba muerto, dio la victoria cuando Él resucitó. Qué gran prueba de amor la que dio el Señor. Oh, mi Cristo, te amo, mi Señor. Cuán gran amor hay en tu corazón. Cuán gran amor da sin condición. Quisiera yo sentir lo que tuviste de mí para entender tu amor.
incomparable amor se derramó ahí. Tu amor nos demostraste en cada gota de tu sangre y fue una prueba de amor para mí. Tu amor nos demostraste en cada gota de tu sangre, fue una prueba de amor para mí. Tu amor me demostraste al darme cuenta que tu sangre fue una prueba de amor para mí. Te invito ahora a que escuches una lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 23 al 28, en la que se nos muestra que el sacerdocio de Cristo es de orden escatológico, es del final de los tiempos. Él ejerce su sacerdocio en el cielo. Por eso no hay más que un único sacerdocio, que es el de Cristo, que no es suplantado por los ministros de la Iglesia, que actúan, sin embargo, en la persona de Cristo, o si querés, es Cristo ejerciendo su único sacerdocio, que actúa a través de sus ministros. Escuchá lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, muchos sacerdotes se fueron sucediendo porque la muerte les impedía permanecer en su cargo, pero Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que pueda salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro pontífice, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados y después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento posterior a la ley consagran al Hijo, perfecto para siempre. El autor de esta carta muestra claramente la superioridad del sacerdocio de Cristo, que está por encima de cualquier otro, en especial del sacerdocio del Antiguo Testamento. Los sacerdotes del Antiguo Testamento se fueron sucediendo como hombres mortales, y a pesar de su número, no pudieron, entre todos, alcanzar su objetivo. La temporalidad y la multiplicidad son las señales de la imperfección de este sacerdocio. Ninguna de las dos se encuentran en el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo es único, es eterno, y por lo tanto es perfecto, es suficiente para alcanzar la salvación de todos los que acuden a Él. Es inmortal. Cristo intercede siempre ante el Padre en favor de aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Los sacerdotes del Antiguo Testamento se les exigía unas cualidades morales y se les exigía la observancia de una pureza cultural objetiva, porque tenían que vivir separados de todo lo que era impuro, de todo lo que era inconveniente a la santidad de Dios, porque ellos comparecían delante de Dios para rogar por todo el pueblo. Sin embargo, estaban llenos de debilidades, tenían que ofrecer sacrificios no solo por el pueblo, sino también por sus propios pecados. En cambio, Jesús, que se acercó como nadie al que es en verdad santo,
y nos abrió el acceso a Dios, nuestro Padre, Él está investido de una santidad propia, sin mengua de ninguna clase. Jesús es perfecto y como perfecto es también perfecto en su sacerdocio. Su sacerdocio es perfecto como Él. Él no tiene pecado, en Él no hay nada inconveniente, en Él no hay nada impuro, porque está elevado por encima del cielo. Cristo, que no conoció pecado, Él alcanza de una sola vez el perdón para todos los pecadores. Él no tuvo necesidad de ofrecer muchos sacrificios porque su sacrificio es perfecto. Y en la plenitud de su sacerdocio, Cristo es al mismo tiempo sacerdote y víctima, pero no por sus pecados, sino por los pecados del mundo, o sea, por los tuyos y los míos. Mientras que la ley establecía como sacerdotes a hombres pecadores y mandaba hacer muchos sacrificios, que siempre eran insuficientes, ahora la promesa se cumple, y se cumple en Jesucristo, el único sacerdote verdadero y perfecto. Jesucristo es el sacerdote eterno, que ofrece el sacrificio eterno, válido para siempre. Te invito a que medites en todo esto escuchando este canto de Rafael Espinosa. Grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios, que mi vida Él transformó, y por ese amor de Dios salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme a mí, ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime, sin igual, y que llena mi alma de dulce Grande es el amor de Dios, que mi vida Él transformó, y por ese amor de Dios salvo soy.
Jesús, que habitualmente denunciaba la falsedad y la hipocresía de los escribas, no tiene ningún inconveniente en recibir a un escriba y reconocer que no estaba lejos del reino de Dios. Hay que ser puros, pero no puritanos. El cristiano ama al prójimo como a sí mismo, o dicho de otro modo, quizás más perfecto, como Cristo nos amó. Dios es amor, y el amor de Dios se derrama entre los hombres cuando se aman entre sí o se reúnen para proclamar la primacía de Dios. Escucha cómo lo dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. A diferencia de lo que dice San Mateo, en 22, 34, 40, este letrado no se presenta con ánimo de disputa, se presenta para hacer a Jesús una pregunta auténtica. En las escuelas rabínicas se distinguía entre mandamientos graves, o sea de peso, y leves. Y por otra parte se contaban hasta 248 preceptos positivos y 365 prohibiciones legales. ¡Qué maraña de cosas con las que había que cumplir! Entonces está perfectamente justificado que los rabinos investiguen cuál de todos estos mandamientos era realmente importante, cuál era el primero, el principal, cuál era el resumen de todos. Y Jesús responde citando al pie de la letra Deuteronomio 6:4. Pero añade inmediatamente el mandamiento del amor al prójimo, que en el Antiguo Testamento existía, pero en otra parte, estaba en Levítico 19:18. En cambio, para Jesús, ambos mandamientos van juntos, son uno solo. No hay mandamiento mayor que estos. Es que no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Lo dice San Juan. En este mandamiento del amor se funda la única piedad verdadera. San Juan dice que es un mentiroso el que dice que ama a Dios al que no ve y no ama al prójimo a quien ve. Esto lo reconoce el letrado que le hizo la pregunta y por eso subraya que cumplir este mandamiento vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Los judíos no pretendían una religión sin exigencias morales y veían que entre el mandamiento primero del amor a Dios y el precepto de amar al prójimo, obviamente que existía una conexión necesaria. Incluso ellos entendían que el amor al prójimo fuera como un resumen de toda la ley. Por ejemplo, se atribuye al rabino Hillel esta sentencia: no hagas al otro lo que no deseas para ti. Esto es toda la ley. El resto es interpretación. Y con todo, no estaba claro en las escuelas rabínicas quién debía ser tratado como prójimo, por ejemplo. Y en general creían que el prójimo era solamente el paisano, no el extranjero. Y por otra parte, la conexión entre los deberes religiosos para con Dios y las obligaciones morales con el prójimo, a veces se lo entendía de un modo muy externo.
La justicia consistía sobre todo en el cumplimiento de las prescripciones cultuales. Y el amor al prójimo quedaba reducido como a una limosna. Y en caso de conflicto, prevalecía el culto, más que la atención a las necesidades del prójimo. Acordate de la parábola del buen samaritano. Los sacerdotes y los levitas pasan de largo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de contraer una impureza ritual tocando al que pensaban que era un cadáver, y eso los inhabilitaba para ir al culto. Entonces no se acercan, pasan de largo. No es que son malos, es que pensaban que estaba muerto el hombre caído, y tocar un muerto imposibilitaba ir al culto. Jesús reúne ambos mandamientos en un solo mandamiento, el mandamiento del amor. Por eso, el verdadero culto nunca puede separarse de la atención a las necesidades ajenas. Y además Jesús enseña que el prójimo es cualquier necesitado que encontremos en nuestro camino. En esta misma línea, el apóstol Santiago va a afirmar rotundamente que la religión pura, la religión intachable a los ojos de Dios, es cuidar del prójimo en sus necesidades. Santiago 1:27. Pedirle al Señor que te dé verdaderamente, por el poder de su Espíritu Santo, el poder vivir el amor en todas sus dimensiones, amarlo a Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y poder amar a los demás, a los hermanos, como Cristo nos amó. Te invito a que medites en todo esto escuchando este canto de Lourdes Toledo, Cantor de Amores. Levanta tu mano al cielo, porque hemos conocido una verdad, y esa verdad nos ha hecho libres. Siento tu presencia que me toque el alma. Llegas a mi vida y me invade tu calma. Tu dulzura alegra toda mi existencia y me libertas de mi iniquidad. Consagrarme a ti es todo lo que anhelo, y ser en tus manos un fiel instrumento. Mi maldad deshaces con tu amor, y das vida a mi vida, y hoy siento libertad, siento libertad. Quiero despertar adorándote, quiero caminar adorándote. Pude conocer tu verdad, me hizo libre, me hizo libre, libre para adorarte. Siento tu presencia, me toca el alma. Llegas a mi vida y me invade tu calma. Tu dulzura alegra toda mi existencia y me libertas